un video anterior vimos cómo el conflicto genera, los distintos conflictos generan errores o problemas en la comunicación, lo que serían los malos entendidos. En este video vamos a explicar cómo impacta las percepciones de la persona y cómo generan conflicto. Hay una frase que dice: no vemos las cosas como son, sino como somos. Esto es una frase muy inteligente. Esto quiere decir que las percepciones impactan en la gente de acuerdo a la realidad, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su profesión. Las percepciones siempre hay un otro ejemplo que esto lo da el modelo Harvard, que dice: ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Esto lo habrán visto ustedes. Un vaso que está con mitad de agua, entonces algunos, de acuerdo a la óptica como lo dicen: ¿está medio vacío o medio lleno? Esto tiene que ver también con la confianza, con el optimismo en las personas. Ahora bien, cuando hay percepciones, las percepciones, como habíamos dicho, son distintas. Esto se da también siempre, por ejemplo, en accidentes de auto. Ustedes han visto que depende de dónde esté el testigo parado en la calle y que mire el accidente, tiene una versión de los hechos. Por eso, cuando nosotros negociamos, el mayor error que podemos también advertir, y también en la forma en que nos comunicamos, es cómo impactan las percepciones. Y aquí viene una confusión, cuando se confunde la percepción con los hechos. Los hechos por lo general es uno solo, el hecho es objetivo. Por ejemplo, el hecho fue el accidente de automóvil y ahí las percepciones son distintas. Entonces, en la medida que nosotros confundamos las percepciones y las veamos en formas diferentes, vamos a tener mucha dificultad a la hora de comunicar. Existen tres tipos de percepciones, digamos, o errores que también se llaman espejismos. El primer espejismo se denomina el obstáculo insalvable. Este espejismo, ¿cómo funciona? Digamos, cuando vos vas a comunicarte con una persona o vas a negociar, vos piensas que la otra persona no va a resolver la situación, que te va a poner trabas y también no va a llegar a un arreglo con vos. Entonces la otra persona te puede decir: mira, nos juntamos a tomar un café, conversamos, pero mira, es imposible que nosotros lleguemos a un acuerdo. Porque acá ya está la idea, digamos, la percepción de la persona de que hay un obstáculo que no se puede resolver. Esto es lo que genera ese filtro en la mente de las personas. Otra clave o otro espejismo también muy utilizado es el de la mala persona. Esto es muy común en los argentinos, es muy común en muchas personas que cuando van a negociar o se van a comunicar dicen: mira, esa persona es incompetente, esa persona es soberbia. Entonces hay un prejuicio, lo descalifican. Acuérdate también que los prejuicios lo que hacen también es etiquetar a las personas, generalizar. Como decía Albert Einstein, es más fácil separar un átomo que un prejuicio en una persona. Los prejuicios generan esas distorsiones en la mente de la persona y generan esos conflictos. Y el otro espejismo común, muy utilizado también, es el espejismo de ganar. O sea, siempre te debe haber tocado a vos estar con una persona y quieres negociar y llegar a un arreglo. Cuando hablamos de negociación, no solamente hablamos de una negociación, una venta, sino una negociación con tu hijo adolescente, una negociación con tu familiar o con un compañero de trabajo, o bien con tu jefe. Siempre están en la mente de la persona querer ganar. Digamos, no es colaborativo, sino competitivo. Entonces esa persona siempre dice: yo voy a ganar a toda costa, yo voy a hacer tal cosa, yo no voy a ceder en nada. Y esto es una posición cerrada. Esto también genera un filtro, genera una distorsión en la mente de la persona que genera el conflicto en la comunicación. Ahora bien, estas percepciones también se utilizan mucho a la hora también de persuadir, que ya vimos en otros videos cómo se puede persuadir, qué técnicas hay para persuadir. Hay una que se llama también táctica de la ilusión, es generar en las personas una idea de que está todo bien, que el precio es barato, de que tiene un beneficio mayor. Esta técnica ustedes las van a ver
Por ejemplo, ustedes van al cine y en el cine, por ejemplo, hay una promoción de un pochoclo a 500 pesos con una bebida chica. Después hay otra promoción mediana que está a 600 y está la otra promoción, la superior, que está a 620. Entonces, ustedes, ¿cuál van a comprar? Van a comprar la de 620. Esta es una técnica, una táctica de ilusión muy utilizada también por comerciantes para vender. Y esto se aplica también en negociaciones, se aplica también en comunicaciones, cuando vos quieres, digamos, comprar algún departamento, un bien o un servicio, te hablan siempre beneficios y bondades de ese servicio. Pero a veces esas bondades, como decimos nosotros, están disfrazadas, están aumentadas, están exageradas. Entonces te hacen elegir a vos entre dos opciones, y las dos opciones también le conviene al vendedor, digamos. Estas serían también opciones cerradas. Te dicen, te entrego el 30 o el 40% y los dos son importantes para el vendedor, o te entrego la mercadería tal y tal marca, digamos, no te dan más opciones, digamos. Estas son tácticas también que hay que ver cuándo se las aplican, porque pueden llegar también a transformarse en una manipulación. Te comento este tipo de técnicas y tácticas porque es importante que las sepas a la hora de poderla descifrar, a la hora cuando la otra persona te implemente o te conecte con esa táctica. Hay de otras tácticas de persuasión. Por ejemplo, habíamos dicho anteriormente con los pies en la puerta, esa ya la explicamos, que es una concesión menor, digamos, y después las personas aceptan la otra mayor. Por ejemplo, vos estás negociando un aumento de sueldo con tu jefe y le pides que te pague un bono extraordinario por productividad. Una vez que tu jefe acepta, vas por el aumento del salario. Porque esto un fenómeno psicológico. Una vez que una persona ha accedido a algún favor, está en esa reciprocidad, o sea, quiere seguir dándote el favor, digamos. Esa es la táctica con pies en la puerta. Hay otra táctica también, que es moldear la realidad. Esto es también una táctica en la cual moldea una realidad, le hace creer, esto impacta directamente en cómo la persona percibe la realidad y qué información tiene. Por ejemplo, en este moldear la realidad, el vendedor te dice a vos, mira, dice, te da información y en esa información la moldea a su propio antojo para que vos decidas, digamos. Entonces lo que hace es acelerar la toma de decisiones para que vos decidas en el acto de acuerdo a lo que él te dice. O sea, te da un dato científico, por ejemplo, de un producto, te da un beneficio que es importante, o a veces también lo exagera, entonces vos accedes a ese producto. La otra se denomina anclaje. El anclaje, esto también es muy común y utilizado, esto lo utilizan expertos negociadores más avanzados. El anclaje lo que hace es, cuando vos haces una oferta, y una oferta inicial tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionada. Esa oferta lo que hace, como dice la palabra anclaje, ancla la posición. Entonces ahí, a partir de la que vos inicias la primera oferta, lo que sucede acá es que se crea un rango, se crea un piso en la cual no puedes ya después elevarte en el piso. Esto sirve para romper el hielo en algunas comunicaciones, en algunas negociaciones, pero en esto tiene que tener también cuidado, porque si vos utilizas esta táctica y, por ejemplo, das un precio muy bajo, directamente no vas a poder negociar porque ya lo nivelaste al precio para abajo. Y otra clave que tiene esta estrategia, esta táctica, aparte de anclar en el precio, es también que da una sensación de escasez. Esto es seguro que te ha pasado a vos cuando al vendedor te dice, mira, este producto va a estar 24 horas disponible, después aumenta el precio.
Entonces juegan con el ancla y juegan con la escasez, que en eso lo que hace es acelerar tu toma de decisiones. Entonces, para neutralizar este tipo de táctico, es decir, dame, si te dice 24 horas, mira, lo voy a pensar una semana más y voy a ver qué decido, o bien tienes que vos buscar otras opciones, porque siempre en negociación no hay una sola opción, sino que hay varias. Por ejemplo, negociar no es regatear, es sino buscar la mejor opción. En la medida que vos le digas que sabes de otra opción que puede ser más barata que la que te ofrecen, acá ya esa táctica queda neutralizada por parte de quien la implementa la táctica. Así que estos son importantes a la hora de comunicar, porque como siempre decimos, para negociar hay que saber comunicar. Y la negociación es un proceso de intercambio y comunicación. Cuando yo me comunico con la otra persona, yo tengo una comunicación intrapersonal y en esa comunicación es sistémica. Esto es decir, que yo hablo y escucho, pero en el medio tengo algo muy importante también que es el mensaje, que es el contenido de la información, el contenido de la comunicación que quiero dar. Entonces yo tengo que ser estructurado en ese mensaje, tengo que tener una introducción, tengo que tener un desarrollo y tengo que tener una conclusión. Por ejemplo, en la introducción es la preparación de cómo lo vas a presentar al mensaje, cómo va a ser preparado, qué información tienes de la otra parte. Y el desarrollo, siempre cuando des un desarrollo para transmitir el mensaje, lo tienes que dar convincente, razonable, con criterios objetivos. Por ejemplo, también si hay normas jurídicas que apoyan ese producto, lo puedes también citar, pero tampoco no con un mensaje muy técnico, sino que sea tampoco ambiguo, sino que sea preciso, que ahí tienes que utilizar la comunicación asertiva. Y por último está la conclusión, que la conclusión es una recapitulación de todo lo que vienes diciendo desde la introducción, de la preparación y el desarrollo y dar un mensaje final. En ese mensaje final tiene que ser muy cuidadoso para que la otra parte lo acepte, para que la otra parte entienda tu intención, tu objetivo. Y en esto tienes que ser claro. Por eso, siempre que vas a comunicar, no vas a comunicar con cara de póker, con cara, con una gorra, que no te vean la cara. Siempre tienes que comunicar en forma clara, precisa, directa. No tienes que andar con ambigüedades. Porque en cuanto más conozcan tus objetivos, que no tienes nada que esconder en la comunicación, vas a lograr confianza con la otra parte, vas a conectar y va a aumentar tu prestigio de comunicador y negociador. Por ejemplo, la comunicación, esto es muy importante, pero se habla de comunicación política. A veces las personas hablan mucho y dicen poco. Por eso los grandes negociadores lo que hacen y tienen una estrategia para esto, no hablan mucho, hablan pausado, hablan suave y también lo que hacen cuando tienen duda y también para buscar información es preguntar. Siempre preguntan, hay preguntas abiertas, hay preguntas circulares, preguntas cerradas. Una pregunta abierta lo que hace es que la otra persona se explaye, o sea, si no tienes tanta confianza con la persona, una pregunta abierta para hacerle es ¿cómo estás? O sea, empiezas a hablar temas familiares y empiezas a conectar con la persona. O por ejemplo, no lo puedes resolver al problema, la pregunta abierta que le puedes hacer es decir, ¿qué opinas vos de esto? ¿Cómo lo resolvería? Y ahí la persona, si es tímida, puede explayarse y darte información que vos necesites para poder resolucionar el conflicto. Una pregunta cerrada es una pregunta sí o no, digamos, es una pregunta que sirve para acelerar la toma de decisiones. Por ejemplo, le dices a la persona, ¿vas a comprar este producto o este producto? Digamos, sí o no, digamos, ese es con el criterio, con preguntas cerradas. Y las circulares son aquellas preguntas en las cuales vos estás preguntando, vas aumentando el nivel de pregunta. Por ejemplo, le dices, ¿vos quieres comprar un departamento con tal y tal condición? Y te dicen sí. Ah, y además quieres también que tenga un garage, que tenga también que esté cerca de un centro educativo, un centro de salud. Claro, es lo que necesito. Se empieza a hacer preguntas circulares sobre el mismo objeto o servicio en la cual ahí vas conectando con la persona, ahí vas logrando confianza y así vas a poder resolver un conflicto, ya sea en la comunicación o en la negociación.